La confesión de hoy es diferente, muy diferente, porque me la envió un hombre, Arturo, un profesor de 35 años en Bogotá, Colombia. Y lo que me contó es la historia de cómo un hombre que se consideraba fiel cruzó una línea que nunca pensó cruzar. Esta es su confesión, narrada en sus propias palabras. Respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar es más común de lo que crees. Mi nombre es Arturo, y antes de esta historia me hubiera descrito como un hombre fiel. Llevo 8 años casado, tengo una esposa a la que quiero, una vida estable, un trabajo respetable como profesor de contabilidad sistematizada en una academia en Bogotá. Y durante todos esos años, nunca había considerado ser infiel, hasta que Andrea entró a mi clase. Era un lunes de marzo, el inicio de un nuevo módulo de contabilidad sistematizada. 6 personas se habían matriculado, pero solo 3 aparecieron el primer día. Andrea fue una de ellas. La vi entrar con esa expresión que conozco bien: nerviosismo, inseguridad. Era evidente que no estaba cómoda con los computadores. 30 años, casada, madre de una niña de 5 años. Me lo contó cuando hicimos la entrevista inicial. Necesito aprender esto, dijo con una voz suave pero determinada. Quiero conseguir un mejor trabajo, darle una mejor vida a mi hija. Era bonita, no voy a mentir, pero en ese momento solo era otra alumna más, o eso pensé. La segunda semana solo quedamos 2. Los otros alumnos habían abandonado el curso, Andrea y yo. 3 veces por semana, 2 horas cada clase, en un aula diseñada para 20 personas, solos completamente. Al principio fue normal, profesional. Le enseñaba las bases, Excel, programas contables. Se sentaba en la primera fila y yo explicaba desde el frente. Pero Andrea aprendía rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. Y eso cambió la dinámica. Para la tercera semana, ya no necesitaba que estuviera al frente explicando. Podía trabajar en los ejercicios sola, mientras yo caminaba por el aula. O me paraba detrás de ella, mirando su pantalla, corrigiendo errores. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. Su perfume, una fragancia suave que llenaba el espacio cuando me acercaba. La forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba. Cómo se acariciaba el cabello cuando me paraba detrás de ella. Y yo comencé a sentir algo que no debía sentir. Soy un hombre y soy humano. No puedo explicarlo de otra forma. Empecé a imaginar cosas que no debía imaginar sobre una alumna, menos sobre una mujer casada. Y cuanto más trataba de reprimirlo, más fuerte se volvía. Fue en la 4ª semana cuando todo cambió. Estaba detrás de ella, como siempre, explicándole algo sobre una fórmula. Y sentí una tensión, no solo de mi parte, de ella también. Podía verlo en la forma en que su respiración se hacía más profunda cuando me acercaba, en cómo sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Y fue entonces cuando cometí el primer error. O quizás no fue un error. Quizás fue el inicio de algo inevitable. Me toqué, por encima del pantalón, discretamente. O eso pensé. Pero el reflejo de la pantalla, el reflejo me traicionó. Vi sus ojos. Vi cómo miraban el reflejo. Vi cómo se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y esperé a que dijera algo, a que se levantara, a que terminara con esto antes de que empezara. Pero no dijo nada.
solo siguió trabajando. Aunque su respiración se había acelerado, aunque sus mejillas se habían sonrojado. Y yo seguí. Los días siguientes fueron una progresión lenta hacia algo que ambos sabíamos que estaba mal. Me paraba cada vez más cerca. Mi mano rozaba su hombro accidentalmente cuando señalaba algo en la pantalla. Y ella no se apartaba. Fue en la 5ª semana cuando crucé la siguiente línea. Estaba detrás de ella, más cerca de lo profesional, y lo saqué, no completamente, solo lo suficiente para que estuviera ahí, y lo rocé contra su brazo, suavemente, como si fuera un accidente. Ella se congeló. Por un segundo, pensé que había ido demasiado lejos, que se levantaría, que me denunciaría, que mi carrera, mi matrimonio, todo terminaría. Pero no lo hizo. Solo respiró profundo y siguió trabajando. Y yo supe que ella lo sentía también. Ese mismo fuego, ese mismo deseo prohibido. Los días siguientes fueron más atrevidos, más arriesgados. Rozaba su hombro, su brazo, su cuello a veces, accidentalmente, con mi cuerpo. Y ella empezó a responder de formas sutiles. Se inclinaba ligeramente hacia atrás cuando me acercaba. Su mano rozaba la mía cuando le pasaba un documento. Era un juego peligroso, y ambos sabíamos que estábamos jugando. Hasta que una noche, ella rompió el silencio. Era jueves, casi al final de la clase. Estaba detrás de ella, más cerca de lo que había estado nunca. Y sin voltearse, sin mirarme, dijo en voz baja: ¿Qué estamos haciendo, profesor? Su voz temblaba. No de miedo, de anticipación. No lo sé, admití. Y era verdad, no lo sabía. Yo estoy casada, dijo. Como si yo no lo supiera. Como si eso fuera una barrera que ninguno de los dos había considerado cruzar. Yo también, respondí. Hubo un silencio largo, denso. Y entonces, ella hizo algo que cambió todo. Se giró en la silla. Me miró directamente y sin decir una palabra, extendió su mano y lo tocó. Lo que pasó después, lo que pasó fue una explosión de todo lo que habíamos estado reprimiendo durante semanas. Fue desesperación, fue pura necesidad, puro instinto. Ella hizo cosas que dejaron claro que esto no era solo curiosidad, era hambre real. Y yo respondí de la misma forma. En esa aula vacía, con la puerta sin seguro, con el riesgo constante de que alguien entrara. Esa noche cambió todo. Los encuentros siguientes fueron más intensos, más exploratorios. Andrea me confesó cosas que nunca había hecho con su esposo, cosas que siempre había querido probar, pero nunca se había atrevido a pedir. Y conmigo sentía la confianza para explorarlas todas. Yo era su escape, su forma de ser alguien que no podía ser en su vida real. Y ella se iba convirtiendo en mi perdición, porque con cada encuentro me alejaba más del hombre que creía ser, el hombre fiel, el esposo bueno y amoroso, el profesor respetable. Todo eso se desmoronaba cada vez que estábamos solos. Y entonces llegó el día en que Andrea hizo algo que nunca esperé. Una tarde, después de clase, mientras caminábamos hacia el paradero del bus, se detuvo.
Quiero llevarte a mi casa, dijo. Me quedé en shock. ¿Tu casa? ¿Estás loca? Mi esposo trabaja hasta las 10 de la noche. Mi hija está en casa de mi hermana y pasará la noche allí con mi sobrina. Tenemos tiempo. Quiero hacerlo en mi cama matrimonial, dijo, mirándome directamente. Quiero sentir que puedo estar con otro hombre en la cama que comparto con mi esposo. Sentirme dueña de esa decisión, aunque sea por una vez. Debí haberle dicho que no. Debí haberle dicho que eso cruzaba una línea que no debíamos cruzar. Pero no lo hice. En cambio, le escribí a mi esposa para decirle que me tardaría un poco más de lo usual en la academia y que llegaría hasta la noche. Llegamos juntos a su casa e inmediatamente entramos a su habitación. En pocos segundos yacíamos en su cama matrimonial, con fotos de su familia en las paredes y cosas de su esposo sobre la mesita de noche. Y lo hicimos. Lo hicimos de todas las formas que ella había imaginado, pero nunca se había atrevido a pedir. Fue la experiencia más intensa y la más equivocada de mi vida, porque mientras estaba allí, una parte de mí sabía que esto no era sostenible, que eventualmente tendría consecuencias, pero la otra parte no quería que terminara. Continuamos viéndonos por los siguientes meses, algunas veces en su casa, otras en un hotel cerca de la academia. Ella me cuenta sobre la frustración de un matrimonio que se ha vuelto rutinario, sobre cómo ama a su esposo, pero ya no lo desea. Y yo le cuento sobre la culpa constante de engañar a alguien que no me ha hecho nada malo, porque eso es lo que nadie te dice sobre la infidelidad. No es solo el acto, es vivir con ello después. Es mirar a tu esposa a los ojos y saber que le estás mintiendo. Es escuchar a Andrea hablar de su hija y preguntarte qué tipo de ejemplo está siendo. Pero es también sentir algo que no había sentido en años. Esa chispa, esa electricidad, esa sensación de estar completamente vivo. Y no sé qué hacer con eso. Andrea tampoco lo sabe. A veces hablamos de terminarlo, de que esto tiene que acabar antes de que alguien salga lastimado. Pero luego nos miramos y sabemos que no va a terminar. No todavía, porque hay algo entre nosotros que va más allá del deseo físico. Es complicidad, es entendimiento, es vernos el uno al otro sin las máscaras que usamos con el resto del mundo. ¿Es amor? No lo sé. No creo que sea amor en el sentido tradicional. No dejaría a mi esposa por ella, pero es algo real, algo que ninguno de los dos quiere soltar, aunque sabemos que probablemente deberíamos. Esta es mi confesión, la confesión de un hombre que nunca pensó que sería infiel. Y sé lo que algunos pensarán, que soy un aprovechado, que abusar de mi posición como profesor, que Andrea es una víctima. Pero no es así. Andrea eligió, tanto como yo elegí. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. Ambos sabíamos que estaba mal. Y lo hicimos de todas formas. Porque a veces el instinto es más fuerte que la razón. El deseo es más fuerte que la lealtad. Y la necesidad de sentirte vivo supera el miedo a las consecuencias. No justifico lo que hice. No puedo. Pero puedo tratar de explicarlo. Y la explicación es simple. Soy humano, con todas las debilidades que eso implica. Y Andrea también. 2 personas casadas. 2 personas que se suponía que debían ser fieles. Encontrándose en un aula vacía y descubriendo que había partes de ellos mismos que habían estado dormidas durante años. ¿Hacia dónde va esto? No lo sé.
Andrea y yo no hablamos del futuro, solo vivimos el presente. Y en el presente, seguimos viéndonos, seguimos explorando, seguimos compartiendo, seguimos siendo la versión de nosotros mismos que no podemos ser con nadie más, hasta que ya no podamos, hasta que el peso de la culpa sea mayor que el placer, hasta que alguien descubra, hasta que uno de los dos tenga el coraje de terminarlo. Pero por ahora seguimos en ese limbo, ese espacio entre la fidelidad y la infidelidad, entre el amor y el deseo, entre lo que somos y lo que se supone que debemos ser. Y tal vez eso nos hace malas personas, o tal vez solo nos hace humanos. No lo sé. Y creo que esa es la parte más honesta de esta confesión. No tengo respuestas, solo tengo mi verdad. Y mi verdad es que conocí a Andrea, y todo cambió, para bien o para mal. Esa es mi historia. Así termina la confesión de Arturo, sin moraleja clara, sin final definido, solo con la honestidad cruda de un hombre que descubrió que no era quien creía ser. Como parte final, me comentó que esto pasó hace algunos años atrás. No especificó cuándo realmente pasó. Solo me confesó que Andrea quedó embarazada de él y perdió su matrimonio. Perdió a su esposo. Él, en cambio, no dejó a su esposa y decidió no ver más a Andrea. Su esposa aún no sabe que Arturo tiene un hijo fuera del matrimonio. Mientras tanto, Andrea tuvo que regresar a casa de sus padres, quienes viven en otra ciudad, y rara vez ha tenido contacto con Arturo. Él solo ha visto a su hijo en 2 ocasiones, pero jamás asumió su responsabilidad. Gracias por escuchar sin juzgar. O si juzgas, gracias por escuchar de todas formas. Porque estas historias necesitan ser contadas. Porque son reales. Porque pasan más seguido de lo que admitimos. Y tal vez, solo tal vez, al escucharlas, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, en nuestros deseos, en nuestra humanidad imperfecta. Soy Isabela, y esta fue la confesión de Arturo, el profesor que nunca había sido infiel. Al final, todo se reduce a emociones, decisiones y recuerdos que nos marcan. Si quieres seguir explorando estas historias y sentir cada suspiro y pensamiento, mantente cerca. Suscríbete, comparte y comenta. Aún hay mucho por descubrir en Erotismo Prohibido.